presencia 97 señores congresistas al voto. De los congresistas presentes en este recinto parlamentario. Se procede entonces, ahora sí, a la votación del proyecto de ley 1785. Vamos a, por favor, registrar su votación. En estos instantes la votación de esta Letona, proyecto de López, ley. Mamani, Melgarejo, Chacón, Castro, Bartra, Beteta, Salazar, Petrosi, Domínguez, Elías, Fujimori, Trujillo. Elías, Miguel Ángel. Vamos a cerrar la votación. $93 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, más Ventura, verde, Vilcatoma, verde, Figueroa, verde, Albrecht, verde, Alcorta, verde, Acuña, verde, Vieira, congresista Quintanilla, verde, Apaza, Mulder, verde, Melgarejo, verde, Velázquez, verde, Vázquez, verde, Donaire, verde. 106 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Como estamos terminando la legislatura, congresista Lombardi. Tengo el uso de la palabra. Ha sido aprobado en primera votación. Creo que podemos felicitarnos de que una norma de esta importancia haya recibido la votación unánime del Congreso de la República, teniendo en cuenta que venía también con una votación unánime de la Comisión de Economía. Yo le solicito, señor presidente, someter a votación la exoneración de segunda votación para esta norma. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a proceder entonces a votar el pedido del presidente de la Comisión de Economía para exonerar en segunda votación la norma aprobada en primera votación. Con la misma asistencia, por favor. Tras haber sido aprobado en forma unánime el proyecto de ley 1785 que plantea modificar 3 artículos del decreto del Supremo 150 y el texto único ordenado de la ley para la lucha contra la evasión y la formalización de la economía, además de los artículos 16 y 192 del decreto legislativo 1053 en relación con la Ley General de Aduanas. Esta votación fue unánime, en primera votación se aprobó y el objetivo es combatir mejor el crimen organizado. Por favor, registrar su votación. El presidente de la Comisión de Economía, Guido Lombardi, ha solicitado la exoneración de la segunda votación. En estos momentos, la representación nacional procede a realizar la votación para ver si acepta o no este pedido. Vamos a proceder a cerrar la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 93 señores congresistas, en contra 0 abstenciones, más congresista Vilcatoma, verde, congresista Ventura, verde, Albrecht, verde, Quintanilla, verde, Vázquez, verde, Donaire, verde, Acuña, verde, Glave, no, sí se ha votado, Apaza, perdón, verde, Wilca, verde, Martorell, verde,
Alcorta, Verde. Salaverry, Verde, que está declarando, digamos. Figueroa, Verde. Han votado a favor 106 señores congresistas, en contra 0, 0 abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de ley. Siguiente proyecto, señor relator. De la Comisión de Constitución, proyecto de resolución legislativa 2239, se propone modificar el literal E del artículo 88 del reglamento del Congreso respecto a la facultad de las comisiones investigadoras del Congreso de la República para solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones y de la reserva bursátil. Tiene la palabra la congresista Úrsula Letona para sustentar hasta por 10 minutos el proyecto de resolución legislativa. Gracias, presidente. Presidente, el proyecto de ley 2239-2017 propone modificar el inciso E del artículo 88 del reglamento respecto a la atribución de las comisiones investigadoras para solicitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria en el sentido de ampliarla para el levantamiento de los mismos, precisándose la autoridad ante la cual se efectuará el pedido. Al respecto, hemos procedido a acumular el proyecto de ley 2178 sobre la misma materia, que también propone modificar el artículo 88 respecto a los incisos D y E. Sobre el particular, presidente, debe tenerse en cuenta que el artículo 97 de nuestra Constitución reconoce las atribuciones de las comisiones investigadoras del Congreso de la República, dentro de las cuales se considera justamente el levantamiento del secreto bancario. También es cierto que reconoce que la atribución de acceder a cualquier información, excepto aquella que afecte la intimidad personal. Cabe precisar que la finalidad de las actividades de las comisiones investigadoras buscan determinar responsabilidades sobre asuntos de interés públicos, al amparo de nuestra Constitución. El acceso al secreto de las comunicaciones optimiza y corrige una imperfección en el marco de desarrollo constitucional, facilitando el trabajo de una comisión investigadora para lograr precisamente ese fin constitucional de esclarecer asuntos de interés público. En tal sentido, se propone la modificación del inciso E del artículo 88 del reglamento, precisándose que el levantamiento del secreto de las comunicaciones siempre se formula ante el juez penal de turno. Hemos propuesto un texto sustitutorio para hacer efectiva también la orden de captura. El juez penal de turno informará inmediatamente por cualquier medio al presidente de la comisión investigadora para que en un plazo no mayor a 48 horas se realice la sesión donde se proporcione el testimonio requerido. Dicha modificación guarda estricta concordancia con la reforma constitucional vigente del literal F del artículo 24 del artículo 2 de la Constitución sobre el plazo máximo de detención. Gracias, presidente. Gracias, congresista Letona. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra en relación al proyecto de resolución legislativa, congresista Dagmer. Señor presidente, esta iniciativa legislativa, este proyecto de resolución legislativa respecto al secreto de las comunicaciones en la Comisión Investigadora del Congreso de la República es un proyecto que tiene que ser discutido con mucha serenidad y mirando la trayectoria histórica. Nosotros tenemos informaciones de que la manera como se manejan las comunicaciones y los secretos sobre la misma es un tema delicadísimo, más aún en la relación entre poderes. Ya conocemos en el país lo que ocurrió en la época de un gobierno que manejó el sistema de comunicaciones a través del Servicio de Inteligencia del señor Vladimiro Montesinos como el gran elemento de poder. Ahí apareció lo que algunos llamamos un Estado imagocrático, que a través de la imagen y la comunicación manejaba el poder, como una fórmula moderna de controlar los diversos resortes del poder. Y es como la comunicación ahora se ha hecho inmensa, exponencial, y prácticamente casi todo está articulado por los sistemas de facilitación del traslado de la información. Esa capacidad de intervenir en esos rangos de comunicación es una manera de acabar con la vida privada o de controlar todo lo que fuera vida privada o rangos de la vida privada a través del que se encargue del control, de la inteligencia o del acceso a sus sistemas.
Por eso es que la legislación nacional e internacional, con mucho detalle, se preocupa de este tema, porque ahora, ya una vez que estamos en la época cuántica, donde circulan las cosas con velocidad y por todos lados, y además se puede hacer seguimientos y rapidez de información cruzada en todos los sistemas, no solamente para los taxis, sino para cualquier sistema de información, se puede tener un sistema inmediato de comunicación para detectar lo que se habla, lo que se dice, qué se hizo, cuándo se dice, qué se planteó y qué no se planteó. Casi es una forma de desaparecer la vida privada. Y si eso es puesto a disposición de un poder arbitrario, ese poder arbitrario termina siendo una dictadura sobre la vida personal, una dictadura sobre lo íntimo, una dictadura sobre la vida de los sujetos. Continúe, congresista, por favor. Es por esa razón que cuando se plantea que las comisiones del Congreso tengan una facultad de investigación al respecto, hay que verlo con mucho cuidado. Una cosa es que pidan informaciones. Por ejemplo, que hay una comisión de inteligencia del Congreso que conversa, que discute, que se informa de los trabajos de inteligencia de los órganos del Estado que están encargados de la inteligencia. Pero esa comisión de inteligencia no está encargada de hacer inteligencia. No está encargada de ponerse a investigar qué pasó aquí, qué pasó allá, quién hizo. No es de su facultad hacerlo, porque no es facultad del Congreso inmiscuirse en un trabajo especializado, altamente especializado y con todos los rigores legales del caso en cuanto a inteligencia. Eso pasa igual con las comunicaciones. Si aquí se autoriza esa facilidad sobre el tema de las comunicaciones y el acceso al derecho de las comunicaciones, estaríamos creando un sistema paralelo a los sistemas existentes en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo y regulados por el Poder Judicial. Y estaríamos rompiendo el equilibrio de poderes sobre un asunto que ahora es sustantivo. Continúe, congresista. Y se generaría la arbitrariedad. ¿Qué le da al Congreso tener una facultad de esta manera sobre el tema de las comunicaciones? Que tengamos una salita acá donde exista un sistema de comunicaciones informático, donde se pueda, a partir de decir que ya estamos autorizados, empezar a entrar a todo tipo de comunicaciones y que esa capacidad, porque ahora la capacidad es inmensa de incorporarse a todos los sistemas existentes, jalar la información, controlarla, dosificarla y manejarla, estaríamos creando aquí un órgano de poder sustitutorio de los poderes públicos constitucionales. Y eso sería un peligro de dictadura sobre la vida privada, sobre los negocios privados, sobre los negocios públicos, sobre el conjunto de las áreas que están establecidas en el régimen constitucional. Otra cosa distinta, que sí lo tiene el Congreso y sí lo tiene la Comisión del Congreso, es que pidan informes a los órganos respectivos. Le pidan informe al Poder Judicial, le pidan informe a los servicios de inteligencia, le pidan informe a la Contraloría, le piden informe a los sistemas tributarios y piden informe, y sobre esa base y los mecanismos que tienen estos sistemas establecidos constitucionalmente, dicen, accedo y doy esta información. Eso es legítimo y eso tiene que hacerse y tiene que darse todo el peso legal y constitucional para que las comisiones puedan cumplir ese rol. Pero que acá tengamos un mini servicio de inteligencia, un mini Vladimiro Montesinos manejando a los servicios de información y comunicaciones, incluyéndose la vida privada, empresarial, judicial de todo el país. Eso, señor presidente, no tiene pies ni cabeza. Eso no es ni siquiera útil para el Congreso. Eso genera aquí una distorsión inmensa en la vida del propio Congreso y sus funciones, capacidades y competencias. Por eso nos parece que tiene que retirarse de esta propuesta lo que se refiere al secreto de las comunicaciones, en las cuales que es además el tema principal, solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones a las comisiones investigadoras. Eso es lo fundamental que se está poniendo como eje. Nosotros, de Nuevo Perú, no estamos de acuerdo con esta propuesta. Nosotros sí creemos que tiene que fortalecerse la capacidad de las comisiones de investigación, pero no debe vulnerarse ni la relación entre lo público y lo privado que establece la Constitución, ni la relación entre los sectores del Estado, ejecutivo y legislativo y las competencias de cada cual, y en especial no debe crearse un órgano dentro del Poder Legislativo que vulnere la vida privada, que vulnere las normas judiciales, que vulnere las normas constitucionales y que genere un peligro ya no solamente de desequilibrio de poderes y de dictaduras, sino de banalizar todo lo que tiene que ser parte de un régimen constitucional e institucional establecido. Nosotros solicitamos, señor presidente, como cuestión previa, que este proyecto de resolución legislativa regrese a comisión y sea más estudiado para poder ser debatido adecuadamente. Planteamos esa cuestión previa, señor presidente. Gracias, congresista Damer. Yo también
Acá hay una relación todavía de unos 3 o 4 temas. Les pediría que sean los temas que ya estén consensuados, porque como entienden es el último pleno y si no va a haber consenso nos vamos a demorar demasiado. Le voy a dar la palabra al congresista Violeta, la ha solicitado, y después voy a coordinar con la presidenta de la Comisión Interna, por favor. Gracias, presidente. Presidente, creo que en materia de lucha contra la corrupción todo el país tiene una sensibilidad especial y este Parlamento ha demostrado a lo largo de este tiempo que está comprometido con ese tema a efectos de esclarecer cualquier hecho que incida precisamente en los temas vinculados a la corrupción. Sin embargo, creo que cualquier modificación normativa en materia de reglamento y facultades del Parlamento tiene que estar concordado con la Constitución. Y yo en ese sentido concuerdo con algunas de las expresiones del congresista Damer en el sentido siguiente. Las facultades contenidas para las comisiones de investigación están previstas en el artículo 97 de la Constitución. Y hay una reserva particular en relación a las comunicaciones o específicamente una excepción referido a la excepción para la información que afecta a la intimidad personal. Y la intimidad personal, entre otras cosas, está aludido a las comunicaciones personales. Es decir, si bien es cierto, en el texto que se está proponiendo, podríamos apoyar que haya una modificación del artículo 88 del reglamento a efectos de que se pueda también intervenir el secreto bursátil, esto no debería alcanzar el secreto de las comunicaciones que contravendría específicamente el artículo constitucional que hemos aludido. Así es que, presidente, solicitaríamos que en todo caso se recoja esta modificación al artículo y se retire del texto el secreto de las comunicaciones. Gracias. Muchas gracias. Me había pedido la palabra con esta Arana. Presidente, en realidad en la bancada del Frente Amplio estamos plenamente identificados con que las comisiones investigadoras tengan todos los recursos, el personal, los medios, los instrumentos para hacer una investigación a fondo en la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga. Eso es un principio fundamental, presidente, que en la bancada del Frente Amplio lo hemos sostenido y vamos a plantear eso con firmeza. Sin embargo, nos preocupa, presidente, que efectivamente al no haber un mayor debate y un escrutinio sobre el alcance de la ley, efectivamente, en el contexto en el que estamos puedan violentarse el secreto de las comunicaciones. Entendemos que las comisiones investigadoras en materia de corrupción, en materia de narcotráfico, en materia de violaciones de derechos humanos deban tener todas las herramientas. Y en ese sentido, presidente, lo mejor sería que el tema sea sometido a un debate mucho más amplio porque no hay el consenso adecuado. No tanto porque no tengan las comisiones investigadoras instrumentos más adecuados para investigar, sino porque deberían haber casos muy específicos, procedimientos muy específicos a fin de que efectivamente no pueda abrirse las puertas para la violación de este derecho a la privacidad de las comunicaciones y que en todo caso, presidente, encontremos un mecanismo y una fórmula de redacción que otorgue a las comisiones investigadoras la posibilidad de tener todas las herramientas para investigar, pero muy acotada y con discreción muy precisa a fin de que no se vulnere la Constitución ni los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias, presidente. No, gracias a usted. Me pidió la palabra con esta Espinosa y con esta Reati. Congresista Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, en principio nos preocupa la rapidez con la que ha sido incluido esta propuesta legislativa, pero además, señor presidente, sin discusión dentro de las comisiones. Creo que es fundamental discutir un tema que además vulnera derechos constitucionales de reserva e impenetrabilidad respecto a las comunicaciones. Es gravísimo, además, que se intente excusar bajo el tema bastante sensible para la población de lucha contra la corrupción un proyecto de esta naturaleza que no solo afecta la reserva de las comunicaciones, sino incluso va más allá. Por eso, señor presidente, creo que no podemos volver
excediendo y vulnerando principios constitucionales, como el artículo 97 de la Constitución. Además, las comisiones tienen previstas, señor presidente, mecanismos para obtener información. Por lo tanto, señor presidente, instalar miniservicios de inteligencia aduciendo el uso de comisiones investigadoras no es el camino que debería seguir un Estado constitucional de derecho, pero además, señor presidente, invadiendo fueros de investigación jurisdiccional. Por eso, señor presidente, en la bancada de Alianza para el Progreso nosotros rechazamos esta propuesta legislativa, sino que además, señor presidente, creemos que hoy más que nunca se tiene que garantizar el respeto a la legitimidad de los poderes, a la división de poderes y el respeto a los derechos fundamentales consagrados, no solamente en la Constitución, sino en los acuerdos internacionales. Muchas gracias. Gracias a usted. Congresista Reategui. Congresista Rolando Reategui. Muchas gracias, presidenta. Presidente, mire, yo no sé qué temor existe sobre este pedido. Cuando en las comisiones de investigación que uno hace, se pide al juez el secreto de levantamiento sobre casos de homicidios y una serie de detalles más, y el juez te dice, no te lo puedo dar porque no está en tu reglamento. En el reglamento solo dice que es reserva tributaria y otras cosas más, pero específicamente no existe la parte de levantamiento de la reserva de las comunicaciones. Entonces, se pide esta modificación para que el juez te le otorgue. No porque simplemente de frente una comisión de investigadora va a ir y va a levantar el secreto de las investigaciones. Todo lo contrario. Tiene que haber un causal, tiene que haber una investigación, tiene que haber un propósito, tiene que haber toda una estructura absolutamente detallada de la investigación acerca de cómo es posible que en el secreto de las comunicaciones, cuando uno se está buscando un homicida, por ejemplo, a quiénes ha llamado, cuáles son los puntos estratégicos en el cual se ha estado comunicando, a quién ha llamado, dónde se ha metido, qué tipo de celdas ha utilizado para poder ubicar a las personas y cuáles son sus compinches. Pero si ustedes no quieren que se levante esto, que es una cuestión absolutamente transparente, porque no es a solicitud de solamente una comisión de investigación del Congreso, sino todo lo contrario. Uno tiene que justificar y el juez, el que en su meridiana calificación te va a decir, mira, yo no te puedo dar esto por estas razones porque las causales no están fundamentadas. Ya me pido interrupción al congresista Becerril, presidente. Interrupción concedida. Gracias, presidente. Yo creo que acá hay una mala interpretación de este proyecto de ley, porque lo único que está haciendo acá es que las comisiones investigadoras, cuando soliciten al juez el levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones, la reserva tributaria, el juez acceda, porque lamentablemente quienes estamos ya 5 o 6 años en las comisiones investigadoras, comisión de fiscalización, nos encontramos con una realidad de que hay fiscales y hay jueces que no quieren informar a las comisiones investigadoras porque tienen pues algún tipo de sesgo, porque en realidad quieren encubrir, porque quieren blindar a algunas personas que vienen siendo investigadas. Actualmente, por ejemplo, nosotros de la comisión que investiga los graves crímenes de Madre Mía, nos encontramos que el Ministerio Público no nos quiere dar acceso a una información que debería ser pública, incluso donde se tienen las escuchas que se hicieron a los testigos de esos crímenes de lesa humanidad. Entonces, en esas condiciones es muy difícil que una comisión investigadora del Congreso pueda llegar